Les doy la bienvenida a un nuevo video tutorial de programación en C. En el día de hoy vamos a realizar una actividad práctica referente al concepto de recursión o recursividad, en donde el enunciado nos pide desarrollar un algoritmo recursivo que nos permita calcular el factorial de un número, ¿sí? En este caso tenemos como entrada un número n y la salida es n factorial, ¿sí? Esta es la forma de escribir n factorial, n y un signo de exclamación. Recordemos que vamos a estar aplicando el concepto de recursión o recursividad cuando tenemos una función que se va a estar llamando a sí misma y recién va a terminar de ejecutarse cuando se va a cumplir una determinada condición de corte. Mientras tanto, la función se va a estar llamando adentro otra vez a sí misma, ¿sí? Pero bueno, vamos a comenzar primero refrescando y viendo un poco lo que es el concepto de factorial de un número, porque por ahí muchos no entienden qué es esto de n signo de exclamación. Así que pasemos a la siguiente diapositiva, en donde vamos a tener una definición más concreta. N factorial básicamente es la multiplicación de los sucesivos números hasta llegar a n. Por ejemplo, si yo quiero calcular 5 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Fíjense que eso me va a dar 120. 1 por 2 es 2, por 3 es 6, por 4 es 24, por 5 120. Ahora bien, tenemos otra definición que está más relacionada a lo que es la recursividad. Según esta definición matemática, el factorial de un número va a ser igual a 1, ¿sí? El resultado va a ser 1 si ese número es menor o igual a 1. Es decir, el factorial de 0 y el factorial de 1 es 1. Recuerden que mi dominio para calcular un factorial es un n mayor o igual a 0, ¿sí? Así que si el número que yo quiero calcular el factorial es 0 o 1, por definición el resultado es 1. Ahora, si yo quiero calcular el factorial de un número más grande, o sea, de un n mayor a 1, ¿sí? De un n mayor a 1, la definición me dice que entonces va a ser igual a ese número por el factorial del número anterior. Por ejemplo, 5 factorial es igual al número 5 por el factorial anterior, por 4 factorial, ¿sí? Aquí lo tenemos escrito. Fíjense que 5 factorial es 1 por 2 por 3 por 4. Si yo multiplico del 1 al 4 los números consecutivos, entonces tengo 4 factorial. Y si a ese 4 factorial lo multiplico por 5, entonces obtengo el factorial siguiente, que es 5 factorial. A su vez, si yo quiero calcular 4 factorial, entonces voy a tener que hacer 4 por el factorial anterior. Si quiero calcular 3 factorial, voy a tener que hacer 3 por el factorial anterior, que es el 2 factorial. Si quiero calcular 2 factorial, entonces va a ser 2 por 1 factorial. Y cuando llego al 1 factorial, la definición me dice que el resultado es 1, ¿sí? Entonces, ya teniendo ese 1, vengo acá, lo reemplazo, 2 por 1 es 2, tengo 2 factorial, que es 2, vengo acá arriba, lo reemplazo, 3 por 2 es 6, tengo 3 factorial que es 6, vengo acá arriba, lo reemplazo, y así hasta llegar a obtener el resultado de 5 factorial, ¿sí? Se dice que esta es una definición recurrente. ¿Por qué es una definición recurrente? Porque fíjense que para definir factorial, adentro de la definición, a su vez, estoy haciendo el uso nuevamente de factorial. Fíjense, acá tengo el factorial y acá afuera también. Pareciera ser una solución a medias, ¿no? Una solución que medio como me está cargando, porque digo, bueno, yo estoy definiendo factorial y la misma solución usa factorial acá adentro. Sí, pero no lo usa infinitamente. Fíjense que acá vemos la condición de corte. Cuando llego al 1, ¿sí? 1 factorial es 1. Por lo tanto, a partir de ese resultado 1 empiezo a subir y empiezo a obtener los restantes resultados. Pero vamos a verlo con un ejemplo un poco más claro. Supónganse que yo quiero calcular 5 factorial. Como ese número es mayor a 1, no aplica esta parte de la definición, aplica la segunda parte, que me dice, bueno, el factorial de 5, entonces 5 por 5 menos 1 factorial, o sea, 5 por 4 factorial. Pero a su vez, yo no conozco 4 factorial, entonces voy a tener que calcularlo también. Aplico de nuevo la definición. 4 factorial, según la definición, como es un número mayor a 1, es 4 por el factorial anterior, o sea, 4 por 3 factorial. Pero yo no conozco nuevamente cuánto vale 3 factorial, así que vuelvo a aplicar la definición y calculo 3 factorial, que es 3 por 2 factorial. Pero a su vez, como no lo conozco tampoco ese resultado, tengo que calcular el valor de 2 factorial primero.
Entonces, aplico la definición y me dice que 2 factorial es 2 por el factorial anterior, por 1 factorial. Y después, cuando quiero aplicar de nuevo la definición, ya tengo un resultado concreto acá. 1 factorial es 1, ¿sí? Esa es mi condición de corte. Y ahora empiezo a subir y a reemplazar. 1 factorial es 1, entonces reemplazo acá arriba donde estaba calculando. El factorial de 2, entonces 2 por 1, queda 2. Y entonces ya tengo el factorial de 2, puedo reemplazarlo acá. Y entonces el factorial de 3 es 3 por 2, 6. Y entonces ya tengo el factorial de 3, vuelvo aquí arriba. Y entonces el factorial de 4 es 4 por 6, queda 24. Y ya tengo el factorial de 4, que es 24, reemplazo acá arriba. Entonces 5 factoriales, 5 por 24, 120. Y ahí se terminó mi algoritmo, ¿sí? Ahora, ¿cómo pasamos esto a código? Veamos. Yo en principio voy a tener que tener una función que se llame calcular factorial. En principio con números enteros. Después, si son números muy grandes, sin signo, bueno, podemos empezar a jugar con la definición de variable, pero para no complicarnos la vida vamos a poner todo entero, ¿sí? Entonces, tengo una función que me va a devolver un entero, que va a ser el resultado de calcularle el factorial al número n. Entonces, en el main yo voy a llamar a esa función. Voy a llamar a la función calcular factorial, supónganse con el número 5, como estuvimos viendo recién. Entonces, ¿qué tengo que hacer en esta función? Aplicar la definición. Fíjense que la definición tiene dos condiciones. Si estoy calculando el factorial de un número menor o igual a 1, entonces ese factorial es 1. Es decir, si mi n es 0 o mi n es 1, ¿yo qué le tengo que devolver como resultado? No sé por qué se me pusieron llaves acá. Lo que le tengo que devolver como resultado sencillamente va a ser un 1. Return 1. Entonces es muy fácil. Si yo acá pongo un 0 o pongo un 1, la función va a decir, como esto es menor a 1, o sea, es 0 o es 1, lo que voy a hacer es devolver un 1. Como me dice la definición matemática. Si es menor o igual a 1, o sea, 0 o 1, devuelvo un 1. Ahora, si no sucede eso, o sea, else, ¿sí? Si no sucede eso, ¿yo qué tengo que hacer? La definición entonces me dice que el resultado, o sea, lo que yo tengo que devolver, va a ser igual a ese número por el factorial, o sea, vuelvo a aplicar la función calcular factorial, pero de n menos 1. Tal cual me lo dice la definición, fíjense. Si ese n no es 0 y no es 1, o sea, es mayor a 1, lo que tengo que hacer para calcular ese factorial es aplicar el producto de ese n que quiero calcular por el factorial anterior. O sea, n por calcular el factorial anterior, como venimos haciendo. N por calcular el factorial anterior, n por calcular el factorial anterior. Entonces, así es como funciona el algoritmo recursivo. Si yo tengo el que calcula el factorial de 0 o 1, devuelve 1. Si no, devuelve n por el cálculo del factorial anterior, como dice la definición. Pero veamos cómo funciona entonces. Es muy similar a lo que vimos en la diapositiva. Si quiero calcular el factorial de 5, entonces ejecuto la función. Viene acá. N no es 0, n no es 1. Entonces esto lo va a ignorar y va a pasar acá. Entonces va a ser 5 por calcular factorial de 4. Pero a su vez, cuando llama a la función calcular factorial de 4, como nuevamente ese factorial es mayor a 0, vuelve acá y hace 4 por calcular factorial de 4 menos 1, o sea, por calcular factorial de 3. Fíjense que es lo mismo que viene haciendo acá, por calcular factorial de 3. Ahora, cuando viene acá otra vez a calcular el factorial de 3, como es mayor a 0, obviamente se va a ejecutar otra vez esto. Calcular es el 3 por 3 menos 1, o sea, 3 por calcular el factorial de 2. Y después, cuando viene acá, ¿sí? Ahora mi n vale 2, porque fíjense que se le va restando 1 de a 1 acá, en cada ejecución. Ahora n vale 2, sigue siendo mayor a 1, esto se ignora, viene acá el else, y va a ser 2 por el calcular factorial de 2 menos 1, o sea, de 1 factorial. Y ahora n sí vale 1. Ahora sí vale 1 n. Entonces va a entrar este if, y va a devolver un 1. Y este 1 que me devuelve el if, le va a dar el dato a todo lo anterior que se estuvo haciendo, para que el algoritmo empiece a hacer esto. Empieza a subir, reemplazar, a subir, reemplazar, a subir, reemplazar, ¿sí? Es como darnos una idea de que todo lo que hizo anteriormente quedó como guardado, y ahora una vez que llega un resultado concreto a la condición de corte, que es 1,
empieza a reemplazar ese 1 por 2 por calcular factorial de 1, que sería 2 por 1. Después, ya teniendo ese resultado, vuelve otra vez para atrás y dice, y bueno, y el factorial de 3 era 3 por factorial de 2, que ahora ya la calculé, que era 2, entonces 6. Y ahora sigue volviendo para atrás, y cuando quiere calcular el factorial de 4, bueno, es 4 por el factorial de 3, que sería 4 por 6, 24. Y así va volviendo para atrás, y va reemplazando los sucesivos resultados. Como tenemos acá, esto es lo que va haciendo el algoritmo, ¿sí? Primero ejecuta sucesivamente la función, pero fíjense que va bajando el factorial. Primero calcula el de 4, después el de 3, el de 2, el de 1. Aquí en la función hace lo mismo, ¿sí? Y de esa forma es como tenemos una función recursiva que me permita calcular el factorial de un número. Bueno, vamos a ejecutarla a ver si funciona. Voy a calcular el factorial de 5 y después lo voy a imprimir por pantalla. Por ciento de. Y entonces, bueno, acá le tengo que poner una variable para que no se me pierda. Int resultado igual a calcular factorial de 5 y después entonces voy a imprimir el resultado. Fíjense que me dio 120 como lo vimos acá. Podemos calcular el factorial de otro número si quieren, de números más grandes, por ejemplo el factorial de 10. El factorial va aumentando exponencialmente los números. Fíjense que ya factorial de 10 es un número muy grande. Y bueno, no calculo factoriales más grandes porque voy a hacer que el programa se rompa. Así que vamos a dejarlo acá por el momento. Espero que se haya comprendido el video y nos vemos en un próximo video. Saludos.